Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Pozzi. Hoy me toca a mí el gusto de moderar la presentación que van a hacer dos científicas de muy profusa trayectoria en Argentina, a quien conozco muy bien, la doctora Rondanini y la doctora Izquierdo. Ambas dos son fisiólogas de una extensa trayectoria, a pesar de que son jóvenes. Y el tema al que nos vamos a abocar hoy es al efecto de la temperatura en el rendimiento y en la calidad. Yo quisiera hacer una breve presentación del currículum de cada una de las dos autoras. La de la derecha, la doctora Débora Rondanini, es ingeniera agrónoma, investigadora adjunta de CONICET, ha realizado su doctorado en Ciencias Agropecuarias en la UBA y tiene un postdoctorado en La Rioja estudiando efectos de estrés térmico sobre la calidad del aceite de girasol y del olivo. Actualmente estudia los efectos del estrés térmico y lumínico sobre la calidad del aceite de colza. Del lado izquierdo, la doctora Natalia Izquierdo, quien no expondrá, pero estará disponible para las preguntas y es coautora de la presentación. Es ingeniera agrónoma también, Master Science y doctora en Ciencias Agropecuarias, también investigadora adjunta de CONICET y profesora adjunta de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es responsable del módulo Bases para la Calidad del proyecto específico del INTA, Bases ecofisiológicas para el mejoramiento genético y la calidad diferenciada de cereales y oleaginosas. Les pido por favor que nos ordenemos, vamos a escuchar la exposición de la doctora Rondanini y después vamos a dedicar una parte del tiempo a las preguntas. Gracias. Débora. Bueno, muchas gracias a Zahir por la invitación. La presentación que tenemos trata sobre el tema de efectos de la temperatura sobre el rendimiento y la calidad del cultivo, tratando de hacer un estado de situación y principalmente una evaluación de los vacíos de conocimiento, en qué tenemos que trabajar para mejorar. Todos hemos oído del cambio climático, que ha presentado anomalías en el clima. Entre las anomalías que ha presentado, quizás no es la más temible el aumento sostenido de las temperaturas medias, sino la presencia de eventos extremos. Tanto eventos extremos fríos como eventos extremos cálidos, muy altas temperaturas. Y aquí tenemos en este gráfico el porcentaje de área cultivada que se encuentra afectado por eventos de temperatura fría o muy fría en los últimos años. Esto abarca un periodo desde el año 50 hasta el año 2010. Y vemos que han disminuido el porcentaje de área de superficie terrestre que está afectada por eventos extremos fríos y como contraparte ha aumentado el área afectada con eventos extremos de temperaturas calientes y muy calientes, eventos extremos, especialmente a partir de los años 2000. Ha habido una aceleración del aumento de la frecuencia de eventos extremos, lo que llamamos comúnmente golpes de calor. Estos datos son para el hemisferio sur, algo similar ha ocurrido en el hemisferio norte y todos han escuchado noticias sobre la pérdida de hielos en el océano Ártico y demás. O sea, es un evento global, a escala global. Hasta el momento no hay pruebas, por lo menos para Argentina y para el hemisferio sur, de aumentos de heladas en septiembre y octubre que podrían afectar al cultivo, eventos extremos de baja temperatura que podrían afectar al cultivo en implantación. Sin embargo, estos eventos de temperaturas muy altas en el verano son cada vez más frecuentes. ¿Qué le ocurre a un cultivo, girasol en particular o cualquier cultivo en general, cuando enfrenta temperaturas extremas? Los dos procesos, tanto el crecimiento como el desarrollo, se van a ver afectados por la temperatura. Y ese estrés va a tener, según sus características, su severidad, qué temperaturas alcanza, su duración, cuántos días consecutivos, ¿sí?, sostienen el estrés, el número de exposiciones, si ocurre solo una vez o ocurre reiteradamente en el ciclo, y la combinación con otros estreses, típicamente el golpe de calor con el estrés hídrico, y luego seguido por un estrés lumínico, por
tormentas que disminuyen la radiación, van a generar entonces lo que llamamos la caracterización del estrés. De acuerdo a las características del cultivo, el órgano o el tejido en cuestión que está afectado, el estado de desarrollo en el cual encuentra ese estrés al cultivo y características genotípicas van a generar dos tipos de respuestas, resistencia o susceptibilidad, con resultados que si el estrés es muy severo, lo toma el cultivo en un estado de desarrollo muy sensible, puede producir la muerte o la supervivencia y el crecimiento, siempre acompañado de reducciones del rendimiento y la calidad. Es importante considerar que cuando hablamos de temperaturas, en general estamos hablando de las temperaturas del aire, medidas en una casilla meteorológica, cerrada, a la sombra, ¿sí?, y ventilada. Y esas no necesariamente son las condiciones que enfrenta el cultivo, que está expuesto a la radiación solar directa. De manera que es importante tener en mente que la temperatura de los órganos del cultivo pueden diferir de la temperatura ambiente. A veces pueden ser iguales o menores, o en muchos casos, que es los más graves, pueden ser mayores las temperaturas de los órganos. Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura del receptáculo del girasol, ¿sí?, o sea, el capítulo, la parte de atrás del capítulo, o de los granos, en capítulos que estaban ubicados en una posición péndula, ¿sí?, mirando hacia abajo, en función de las horas del día. Y aquí tenemos la temperatura ambiente. Fíjense que la temperatura ambiente llegó a unos 25, 27 grados, mientras que la temperatura del receptáculo, que estaba recibiendo radiación solar directa, pudo aumentar hasta los 35 grados y los granos, por conducción, no por radiación solar directa, sino por conducción, se calentaron. Al calentarse el receptáculo, se calentó toda la cabeza de girasol y los granos alcanzaron temperaturas, ¿sí?, 4 o 5 grados superiores a las temperaturas del aire. Estos efectos pueden ser aún peores cuando ocurren estreses o condiciones ambientales que generan baja conductancia, porque lo que anulan es la capacidad de enfriado transpiracional que tiene el cultivo. Para poder enfriar, para poder disipar ese calor, esa energía, transpira. Sin embargo, en condiciones de sequía, donde los estomas están cerrados, y en condiciones de alta dióxido de carbono, como se ha observado en otros cultivos, aquí tienen la gráfica también en función de las horas del día, de las temperaturas de cultivos sometidos a 32, 22 grados de temperatura día-noche, esto era para sorgo, ¿sí? Fíjense la marcha en los que tienen una concentración de dióxido de carbono normal de 350 partes por millón respecto de las que tienen 700, duplicado la concentración de carbono, que es otro de los efectos del cambio climático para el cual nos tenemos que preparar. Las temperaturas son algunos grados superiores, ¿sí?, y esto se exacerba cuando la temperatura ambiente es todavía mayor, a 40-30 de temperatura día-noche en los controles. Estar creciendo con alta concentración de dióxido de carbono empeora, o sea, hace que las temperaturas de los órganos sean aún mayores. De manera que es importante tener en cuenta que la temperatura de los órganos de un cultivo pueden diferir de la temperatura del aire. Es peor cuando hay baja conductancia ante situaciones de estrés hídrico o alto dióxido de carbono, y nos falta modelar estas temperaturas, nos faltan modelos que permitan modelar estas temperaturas con variables sencillas. Existen modelados que a escala micrometeorológica, pero que requieren muchas variables de entrada de difícil medición. De manera que tenemos que trabajar en el modelado de variables, el modelado de temperatura de órganos con variables más sencillas. Si pasamos a la germinación dentro de los periodos críticos del cultivo, este es el inicial, podemos ver que hay bastante trabajo. Tenemos bastantes trabajos desde hace más de 20 años que han trabajado sobre cuáles son las temperaturas permisivas para la dormición. Aquí tenemos un trabajo para un genotipo de girasol, un híbrido de girasol,
un rango amplio de temperaturas desde 5 grados hasta 45 grados y podemos observar las típicas curvas de germinación, porcentaje de germinación a distinta temperatura y el tiempo en días que tarda dicha germinación. Vemos que las temperaturas que maximizan la germinación son temperaturas entre 10 y 25 grados, permiten lograr un 100% de germinación. Temperaturas superiores a 30 grados ya no se alcanza un 100% de germinación, si bien los tiempos se acortan, el porcentaje máximo de germinación disminuye, y a temperaturas superiores a 40 grados disminuyen mucho más. Este tipo de información puede ser graficado en gráficos de este tipo, donde observamos la germinación máxima en función de la temperatura a la cual están sometidas las semillas, y aquí tenemos un amplio rango de genotipos que van desde híbridos, como el que veíamos recién, ¿sí? El 894, un híbrido típico tomado como testigo en la región girasolera de Dakota del Norte, girasoles alto leico, girasoles alto linoleico, estas son líneas isogénicas, un amplio rango de genotipos. Este que dice HB es un híbrido de alto vigor. Vemos que en general todos se comportan de una manera similar, si bien tienen sus diferencias, en donde la ventana entre 12 y 25, 27 grados maximiza la germinación. Sin embargo, estas diferencias a bajas temperaturas y estas diferencias a altas temperaturas requieren ser analizadas, especialmente ante la falta de test de vigor apropiados para girasol. No hay un test de vigor propio para girasol, no es ni el envejecimiento acelerado ni la conductancia, de manera que necesitamos trabajar más en encontrar test de vigor apropiados para un amplio rango de condiciones y genotipos de girasol. Si vamos al periodo crítico de definición del rendimiento, que es el periodo en el cual el cultivo está definiendo el número de granos, desde que define las flores, en esta etapa de iniciación floral, toda la floración y hasta el cuaje, todo este amplio periodo, esta gran ventana, incluye procesos muy sensibles a la temperatura. La formación de las gametas, del polen, de los óvulos, la fertilización y el cuaje van a afectar el número final de los granos, y el tamaño del ovario y el número de células de los cotiledones van a condicionar el peso final de esos granos. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos que la temperatura que ocurre en el periodo de diferenciación de primordios, o sea, alrededor de unos 10 días antes de R1, en ese periodo específicamente, estar explorando distintas temperaturas va a condicionar el número final de granos llenos en girasol, ¿sí? Con una respuesta de tipo óptimo, respuesta curvilínea de tipo óptimo, en donde las temperaturas entre 20 y 25 grados son las que maximizan el número de granos llenos, ¿sí? En esa ventana tan temprana inicial del periodo crítico, ¿sí? En R1, cuando todavía estamos a mitad de camino para llegar a floración. También sabemos y hemos logrado modelar los efectos que tienen la radiación interceptada y la temperatura sobre el número de semillas, ¿sí? De manera que la radiación interceptada en el periodo crítico tiene un efecto positivo sobre el número de granos, y la temperatura, tomada como temperatura media menos la temperatura base, que en este caso se tomó de 4 grados, tiene una relación negativa. Estos dos factores se combinan en un factor que los fisiólogos conocemos bien, que es el cociente fototermal, que lo que hace es combinar los efectos de la radiación, ¿sí?, dividido por los efectos de la temperatura. De manera que hay una relación una relación lineal entre el cociente fototermal y el número de semillas. Sin embargo, estos trabajos fueron realizados modificando el cociente fototermal a través de sombreos. Las temperaturas que exploraba Julio Cantagallo y equipo en estos estudios, las temperaturas fueron de 20 a 24 grados. De manera que falta investigación en analizar qué pasa con este modelo, si sigue siendo útil cuando exploremos temperaturas superiores a 25 grados, que es los escenarios a los cuales nos estamos enfrentando. Falta estudiar entonces efectos directos e indirectos de la temperatura sobre el número de granos
y la captura de la variabilidad por el cociente fototermal. Quizás hagan falta variables superadoras. Y falta no estudiar umbrales térmicos y ventanas de sensibilidad del número de granos para la temperatura. ¿Qué ocurre a campo? Estos son modelos con ensayos donde tomamos el girasol, lo sombreamos, lo calentamos, pero ¿qué ocurre a campo? En general, como todos sabemos, tenemos que enfrentar las complejas interacciones genotipo-ambiente y manejo, de manera que no son tan claras las asociaciones del rendimiento con la temperatura. Sin embargo, hay algunos buenos ejemplos. Este es un ejemplo en el sur de España, en donde se observan los rendimientos de un grupo de genotipos en función de la temperatura. Esta es la temperatura máxima en el periodo de 30 días centrados en floración, o sea, el periodo crítico, el periodo perifloración, 15 días antes, 15 días después de floración. Las temperaturas máximas diarias promedio de ese periodo mostraron una asociación negativa y una fuerte caída del rendimiento a medida que aumentaba la temperatura. Fíjense, el sur de España estamos en temperaturas muy cálidas, temperaturas máximas superiores a 32-35 grados. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, si hacemos gráficos similares con las temperaturas máximas en función de los días desde la siembra, y aquí tenemos marcado el periodo floración para la localidad de Anguil. Fíjense, este es el histórico, ¿sí?, las temperaturas máximas históricas en Anguil para el ciclo de girasol, y aquí tenemos la floración. Fíjense lo que ocurrió en un año donde sufrimos eventos cálidos, un evento extremo de alta temperatura. Fíjense, el año 2009-2010 tuvimos, antes de floración, picos de temperaturas máximas de 42 hasta 44 grados, de temperaturas máximas, no media diarias, estaríamos todos muertos, pero fueron temperaturas máximas muy altas durante varios días consecutivos, ¿sí? Se observa aquí. Luego una caída, producto de una tormenta, ¿sí? Y este periodo de un evento extremo de temperatura cercano a floración pudo haber sido responsable, muy probablemente, de las caídas de rendimiento desde los 2.500 kilos a los 1.150 que se observaron en Anguil ese año. Tomando otra localidad de la red de ensayos territoriales de ASAGIR, como en la localidad de Manfredi, vemos de nuevo las temperaturas medias históricas, las temperaturas máximas históricas, vemos la variabilidad que hubo en el mismo año, 2009-2010, y nuevamente eventos de muy alta temperatura, en este caso en el periodo posfloración, pero que también entra el periodo de cuaje dentro del periodo crítico. Nuevamente, fíjense, temperaturas superiores a 35 grados, llegando a los 37, varios días consecutivos, ¿sí? No son picos aislados los que nos preocupan, son días consecutivos de muy alta temperatura. Esos días pudieron ser responsables muy seguramente de la disminución del rendimiento de 2.700 a 1.900 kilos. De manera que podemos tener temperaturas superiores a 30, temperaturas máximas superiores a 30, varios días consecutivos, pueden afectar el rendimiento provocando caídas abruptas del rendimiento. Faltan estudiar efectos del estrés térmico combinado con el estrés hídrico, que es como suelen ocurrir a campo, y con estrés por radiación. Luego de una tormenta, luego de un golpe de calor, hay varios días de nubosidad alta. Y los efectos de aclimatación y mecanismos de tolerancia. O sea, no solo describir el fenómeno, sino ver cómo lo podemos aminorar. Si vemos una figura general del rendimiento en función de la temperatura máxima en este periodo crítico, 20 días antes y 10 días después de floración, para la red de ASAGIR, Natalia seleccionó estas localidades: Anguil, Balcarce, Barrow, Manfredi, Roque Sáenz Peña, Paraná, Peguajó, Pergamino y Rafaela, representativas de todo el área girasolera. Podemos observar una nube de puntos, no vemos una caída alineada, ¿sí?, como veíamos en la figura en el sur de España, pero aquí tenemos muchas interacciones, no solo con la temperatura, sino que tenemos interacciones con la radiación y con el agua. De manera que podemos obtener que a medida que aumenta esa temperatura máxima por encima de los 25 grados, podemos tener o no caídas o caídas muy abruptas. Nos interesa explorar esta frontera de caída
con la temperatura máxima. Faltan variables que resuman la variabilidad térmica y la combinen con otros estrés para asociarla con el rendimiento, porque claramente la temperatura máxima promedio en el periodo perifloración no está capturando esa variabilidad, ¿sí?, de muy altos periodos de muy alta temperatura máxima. Para el llenado de granos se ha estudiado un poco más, no sé por qué, nos hemos dedicado a estudiar un poco más el llenado de granos, qué ocurre con el peso de granos y con la calidad. Mucha de la investigación es de factura argentina. Se ha observado que las temperaturas crónicas, las temperaturas elevadas sostenidas durante el llenado de granos, o sea, tener un año cálido, hace que los granos disminuyan su peso porque disminuye tanto el peso de la cáscara como el peso de la pepita. De manera que temperaturas entre 15 y 25 grados maximizan el peso de grano, y por encima de los 25 grados el peso cae 2% de peso por cada grado superior a 25 grados. Es una caída importante, similar a la que tiene el trigo y el maíz. Si observamos qué ocurre cuando hay un golpe de calor, o sea, breves periodos de muy alta temperatura, para temperaturas máximas superiores a 30-34 grados, vimos que se reduce el peso del grano, este es el peso relativo del grano en función de la temperatura del periodo de estrés, y vemos que es mayor la caída cuanto más temprano ocurre en el llenado, o sea, granos jovencitos, granos en estado de desarrollo temprano, son los que más sufren, los que más resienten su peso, mientras que si ocurre más tarde, la caída es menor. También observamos que por lo menos 4 días consecutivos de alta temperatura son necesarios para evocar el estrés, ¿sí? O sea, no cualquier pico de alta temperatura, ¿sí?, es sentido por el cultivo, sino que se requiere una acumulación, ¿sí?, de más de 4 días consecutivos para evocar un estrés. En cuanto al porcentaje de aceite, en la literatura hay efectos contradictorios. Algunos estudios ven que las altas temperaturas no modifican, ¿sí?, el porcentaje de aceite de los granos, mientras que otras ven que se observan una caída. Y estos son datos de Natalia Izquierdo y Angeloni, donde ven la concentración de aceite en función de la temperatura media del llenado, cómo va disminuyendo a partir de un umbral. Estos cambios en la literatura, que algunos ven caída cuando aumenta la temperatura, mientras que otros no la observan, puede estar explicada por lo que pasa con los diferentes componentes que tiene el grano, ¿sí? Que está el porcentaje de aceite, lo podemos explicar como el peso de aceite, que está exclusivamente en la pepita, o dividido el peso total del grano, que está compuesto por la cáscara y la pepita. Cómo la temperatura afecta el peso de estos componentes y la concentración de aceite en la pepita va a ser entonces el resultado final que tengamos sobre el porcentaje de aceite. Y cuando ocurren breves periodos de golpe de calor, temperaturas máximas superiores a 30-34 grados, por lo menos por 4 días consecutivos, observamos que este contenido de aceite relativo hizo que se cayera el porcentaje de aceite al aumentar la temperatura media del estrés. Mientras que si el estrés ocurre tarde, el porcentaje de aceite se puede mantener. O sea que el estado de desarrollo en el cual los granos se encuentren también es otro factor que es necesario tener en cuenta para saber cómo se va a afectar el porcentaje de aceite de los granos ante la alta temperatura. De manera que todavía falta clarificación de los efectos directos e indirectos sobre la síntesis de aceite y los demás componentes del grano, solos o combinados con estrés térmico y lumínico. Sobre calidad de granos, no los vamos a aburrir, Natalia y yo ya hemos hecho otras presentaciones sobre calidad de aceite en Asagir, que muy generosamente nos ha invitado. Simplemente recordarles que las temperaturas nocturnas en una ventana temprana, entre 100 y 300 grados día, han mostrado claramente en un rango amplísimo de genotipos que afectan el contenido de oleico, aumentándolo. De manera que si la temperatura mínima nocturna aumenta, el contenido de oleico va aumentando, en general con una forma sigmoidal.
en los girasoles tradicionales como también en los girasoles alto-oleico. En otro rango, por supuesto, de 80 a 90, pero vemos que también la temperatura influye el contenido final de ácido oleico que tienen los genotipos. Avanzando, el grupo de Valcarce ha estudiado que los efectos de la temperatura son aditivos con los efectos de la radiación y han avanzado entonces en el modelado de funciones del porcentaje de oleico en función de la temperatura mínima nocturna y de la radiación interceptada por planta. Respecto a los efectos de altas temperaturas durante breves periodos de golpe de calor, hemos observado que cuando el estrés ocurre en una ventana temprana, existen posibilidad de recuperación posterior al estrés. Como vemos aquí, la actividad ODS, que es la enzima responsable de la formación de oleico, puede recuperar su actividad, vemos esta pendiente alta, después de ocurrido el periodo de estrés. Mientras que si el estrés ocurre muy tarde en el llenado, esa capacidad de recuperación no ocurre porque se le termina el llenado, se le termina el tiempo de desarrollo al grano. Faltan entonces modelar los efectos combinados del estrés térmico con estrés hídrico y los mecanismos de tolerancia al estrés. Si bien hemos avanzado, todavía quedan aspectos pendientes para modelar en la calidad con la alta temperatura. Como conclusiones y desafíos, existen descripciones parciales del efecto de la temperatura sobre periodos críticos del cultivo. Existe controversia sobre los efectos de las altas temperaturas sobre el porcentaje de aceite. Es mayor el conocimiento que tenemos de los efectos de la temperatura sobre la composición de ácidos grasos, pero faltan desarrollar variables que integren esa variabilidad de esos electrocardiogramas que vemos en la temperatura propia del campo, combinados con el momento y la duración del estrés. Y faltan estudiar estrategias de tolerancia al estrés. Sabemos que vamos a enfrentar cada vez con mayor frecuencia episodios de estrés, de manera que tenemos que prepararnos hacia eso. La genética subtropical, evaluar genética subtropical, adaptarla para nuestras zonas, la posición del capítulo en posición mirando hacia abajo en lugar de estar en posición vertical, eso ayuda a evitar el quemado del capítulo, caracteres stay green que tienen que ver con, aunque la temperatura corte el desarrollo, seguir proveyendo de carbono a los granos en crecimiento, caracteres de mejora del enfriado transpiracional como pubescencia, estomas, poco centrovano, mejorar la economía del carbono alrededor de floración, ¿sí?, mediante mayor eficiencia de uso de la radiación o mayor traslocación de carbohidratos del tallo. Son todos aspectos abiertos en los cuales los fisiólogos estamos trabajando para poder hacerle frente a los escenarios de estrés que cada vez serán más frecuentes. Muchas gracias. Bueno, mientras recibimos las preguntas, me gustaría saber si la doctora Izquierdo quiere hacer algún comentario adicional. Natalia. Bueno, creo que la presentación de Débora fue bastante clara, muestra dónde estamos parados en lo que es el conocimiento del efecto de temperatura sobre rendimiento y calidad. Creemos que el mayor problema principalmente cae sobre rendimiento y no tanto calidad. No es que calidad se lo haya estudiado más, sino que en calidad, al menos en lo que se refiere a porcentaje de ácido oleico, que es lo que principalmente se toma como determinante de calidad, está determinado básicamente por temperatura. El efecto es claro y hay otros factores que afectan la calidad, pero impactan muy poquito en comparación con la temperatura. En cambio, en rendimiento no. En rendimiento tenemos a la temperatura, a la radiación, al estrés hídrico. Entonces, no podemos hablar solo de efectos de temperatura, sino que tenemos que empezar a trabajar en conjunto con combinación de esos efectos para tratar de comprender el porqué de la variabilidad año a año en los rendimientos. En la presentación anterior decían que el girasol se desplazó hacia zonas más marginales, pero que respondió bastante bien el rendimiento. Igual tenemos una variabilidad que todavía no podemos explicar. Y en la medida que la comprendamos vamos a poder diseñar estrategias para tratar de mitigar ese efecto o reducirlos al menos en parte. Y en lo que se refiere a las variaciones en calidad, si bien las conocemos bastante bien, creo que el impacto, si bien es importante, no nos va a afectar tanto como el rendimiento, porque los girasoles que se pagan por calidad hoy por hoy son los alto oleico.
y el impacto de la temperatura sobre el salto oleico es muy chiquito comparado con los tradicionales. Entonces, tiene que ser realmente muy baja la temperatura para que haya un impacto importante sobre el porcentaje de oleico y que no se bonifique. Entonces, creo que el mayor problema recae sobre el rendimiento y tenemos que ver muy bien lo que es la combinación de los factores que están jugando. Bueno, tenemos gracias, Natalia. Tenemos una cantidad de preguntas que vamos a tratar de ver si las podemos acomodar. Me parece que son un poco largas. Vamos a seleccionar alguna de ellas. La primera pregunta, supongo que esta será para Débora, no está orientada, dice: ¿qué pasaría si retrasamos la fecha de siembra? ¿Podemos disminuir el efecto de golpe de calor? Si retrasamos la fecha de siembra. Bueno, en general, atrasar la fecha de siembra nos ubica en la ventana de floración hacia más entrado el verano, con lo cual, en general, aumentamos la probabilidad de tener altas temperaturas, ¿sí? No pasa lo mismo que en maíz, que los maíces tardíos exploran ventanas pasada esa ventana de esos 15 días en la primera quincena de enero. Acá tenemos variabilidad climática mucho más allá, ¿sí? Más al final de enero y todavía en principios de febrero solemos tener coletazos de la temperatura. De manera que atrasar la fecha de siembra no parece la estrategia inicial. Bueno, hay otra pregunta que está relacionada al mismo tema. En concreto plantean, el que hace la pregunta, la persona que hace la pregunta plantea que si se atrasa la fecha de siembra, para evitar el golpe de calor y al tener menos radiación en el llenado de granos, ¿cómo gravitaría mayor radiación o estrés térmico? Si retrasamos la fecha de siembra, lo que va a pasar es que ubicamos al cultivo en mayores temperaturas. Se va a cortar el ciclo, todas las etapas se van a cortar, de manera que el llenado va a quedar más centrado en el otoño, pero no tan tarde en el otoño. No es que corremos el mismo ciclo 20 días o un mes atrás, sino que se van a cortar las etapas y se van a reducir. Lo que creo que va a ocurrir es que vamos a ubicar el periodo crítico, que es muy amplio en girasol. No son 15 días antes, 15 días después, sino son casi 20 días antes y unos 10 días después de floración. Lo vamos a ubicar en temperaturas más altas, con lo cual vamos a estar afectando más el número de semillas, ¿sí? El número de granos, que es nuestro principal componente de rendimiento. O sea que creo que ese va a ser nuestro primer problema y no quedarnos con baja radiación para el llenado. De todas maneras, un llenado con baja radiación lo que hace es que en general los granos sean menos pesados, sean más livianos, tengan más proporción de cáscara, menos proporción de pepita y menos porcentaje de aceite, en general. Porque recordemos que las oleaginosas son muy dependientes de la radiación y de la fotosíntesis actual, ¿sí? Porque están fabricando materia grasa, ¿sí? Están fabricando biomasa con un 50-52% de aceite. Entonces, dependen mucho de la fotosíntesis actual. Un llenado con baja radiación va a afectar seguramente el peso de los granos y el porcentaje de aceite. Gracias, Débora. Bueno, vamos a tratar de... Hay muchas preguntas, elegimos 3 y trataremos de pedirles respuestas lo más concretas posible para que todos puedan tener. Para Natalia, ¿se sabe que existe alguna relación entre el contenido oleico del aceite y el contenido de proteína de pellet de girasol? No que yo sepa. Se sabe que hay una relación inversa entre el porcentaje de aceite y de proteína. Cuanto más aceite tenga el grano, menos proteína vamos a poder tener en el pellet. Pero con respecto al porcentaje de oleico, desconozco que haya una relación. El tema proteína en girasol se ha estudiado bastante poco, así que no. Para cualquiera de las dos, ¿sería válido caracterizar la magnitud del estrés térmico como la suma de horas por encima de 30 grados durante el periodo crítico? Bueno, esa es una aproximación que utilizamos para el llenado de granos, ¿sí? Tomamos las temperaturas superiores a 34, que fue las temperaturas superiores a 30, que fueron nuestro umbral térmico, y sumamos la cantidad de horas. Y vimos que eso es efectivo, esa variable carga de calor, que ya había sido desarrollada para granos como trigo y cebada, esa variable carga de calor
sobre un umbral supratérmico, ¿no? Sobre 30 grados, fue efectiva para capturar los efectos de la temperatura en el llenado de granos, pero era dependiente del momento del llenado. Si ocurre temprano, la caída es mayor; si ocurre más tarde, la caída es menor. O sea que no solo es la suma térmica, sino también el momento de ocurrencia del estrés en el desarrollo de los granos. Para el periodo crítico, para número de granos, no ha sido explorado todavía, es un pendiente. Bueno, vamos a hacer la última. Por supuesto que están las dos, la doctora Izquierdo y la doctora Rondanini, están disponibles para cualquiera de ustedes que pueda tener cualquier otra pregunta después de la exposición. Última, ¿hay alguna ventaja en capítulos volcados con respecto a capítulos erectos en cuanto al efecto del estrés térmico? La reformulé un poquito, ¿no? Bueno, sí, respecto a la temperatura que alcanzan los granos, es mejor los capítulos volcados, los capítulos que el doctor Hall y Edmundo Ploschuk llamaban en posición horizontal, de los granos quedaban en posición horizontal y tapados por las hojas superiores del canopeo. Esa disposición es más ventajosa que la disposición vertical. Incluso en líneas, en la zona norte, la gente que hace Winter Nursery en Orán, en Salta, ha visto que se produce un quemado de la zona superior del capítulo, un bronceado y un quemado, y esos granos en general tienen menor porcentaje de germinación en el caso cuando son líneas, ¿no? O sea, las líneas en posición vertical tienen una disposición desventajosa, o sea que sí, deberíamos buscar, y no solo por la temperatura, sino, como ya dijeron panelistas anteriores, por palomas y por varios factores. Bueno, yo quiero agradecer a las dos por tan clara exposición. Si no hubo más preguntas fue porque fue demasiado clara. Y un último comentario que quiero hacer dentro del espíritu positivista del mensaje que nos han pedido. Yo quiero destacar la relevancia que tiene la investigación de fisiología de girasol argentina en el mundo. Tenemos la suerte de tener no un solo grupo, sino varios grupos de trabajo de altísimo reconocimiento mundial, de los cuales tenemos dos representantes aquí, y creo que eso hace un trabajo de mucho valor, de mucha relevancia para soportar el crecimiento tanto del mejoramiento como la aplicación de prácticas de manejo definitivas. Les pedimos que sigan haciendo esto, les agradecemos por el esfuerzo y esperemos que el reconocimiento que tienen en todo el mundo siga siendo, es merecido y siga siendo así. Muchísimas gracias. Gracias, Débora, Natalia y Guillermo. Hacemos un espacio.